Del práctico 10 vamos a seguir con cálculo de área, que son temas que siempre entran en los parciales. Y vamos a concluir la clase hoy ya con todo el práctico ese que termina con integrales impropias, que es esto, más aplicaciones, que ya le había dado el profe la otra vez, que es el método de disco para calcular volumen de un sólido y el cálculo de longitud de arco de curva, ¿no? Todo eso va muy bien, pero van a ver que son cortitos esos ejercicios. Nosotros habíamos quedado en la actividad 3 del práctico 10, que decía calcular el área de la región comprendida entre la función 3x cubo menos x12 menos 10x y la otra función es menos x cuadrado más 2x. Dice graficar y sombrear el área calculada. Salud. Bien, cuando nosotros tenemos dos funciones y me dice calculo el área entre esas curvas o entre esas funciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Teníamos que Claro. Graficar, hay varias opciones. Una es graficar primero y ver dónde se cortan. Si hice un gráfico muy bueno y los puntos son fáciles, el gráfico mismo me indica dónde se cortan los dos. Pero por ahí si fuera un número con coma o si no se cortan en un número redondo, y por ahí no me sirve tanto eso, ¿no? Pero como referencia puedo empezar graficando y después hago una curva. ¿Qué otra manera tengo que saber para saber los puntos de los que se cortan? Claro, tengo que igualar las dos funciones y allí donde me den iguales, el mismo valor en y, también voy a ver para qué valores de x se verifica eso, que me dan el mismo valor. Y entonces con esos puntos yo voy a saber dónde se cruzan las curvas y por lo tanto voy a poder saber cuál está por arriba y cuál está por debajo. ¿Sí? Habíamos visto en la clase pasada que si yo tengo dos curvas nada más, yo voy a encontrar estos puntos. ¿Sí? Y si se cortan solo en estos dos puntos, para hallar el área, ¿qué vamos a hacer? Hacíamos la integral de quién? De techo Menos piso. menos el piso, ¿se acuerdan de eso? Ahora, ¿qué pasa si estas curvas se vuelven a cortar? Vamos que se cortan acá y se vuelven a cortar. Si yo quiero calcular el área entre las curvas, después se va así y empieza. ¿Qué más necesito? ¿O qué va a pasar cuando yo calcule el punto de intersección? Me va a dar 1, 2 y otro. Y fíjense que esta curva que es techo, primero, después se vuelve piso. Y acá, la que era techo, perdón, la que era piso, se vuelve techo. Si yo hago la integral desde acá hasta acá, sin tener en cuenta ese punto del medio, Bueno, ¿no? este área me va a dar positiva y el otro me va a dar negativa. Entonces al restarse, puede ser que me dé positivo el número, pero no va a ser el número que corresponde, sino que voy a estar sacando la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo más de un punto de intersección? Y tendré que calcular dos integrales, cambiando la relación techo-piso. O si no, separo las dos integrales y le pongo un valor absoluto en la que me da negativo, pero separando sí o sí. De nada me sirve ponerle valor absoluto a todo esto, porque la recta ya está mal. ¿Se entiende? ¿No? El número, voy a estar restando esta cosa. Algo parecido nos va a pasar aquí. Así que ahora lo que tenemos que calcular es en cuántos puntos se cortan, ¿no? Y si tengo una cúbica, las cúbicas pueden tener hasta 3 puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar igualando estas dos. Me va a quedar 3x cubo menos x cuadrado menos 10x igualado con menos x cuadrado.
va con este y me queda 3x cubo menos 12x igual a 0. Esa es la ecuación cúbica que me quedó ahí por resolver. 0, 2 menos 0, 2 menos. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bien. Si yo tengo una calculadora, las Casio me calculan hasta cúbicas. Creo que hasta cuartos. Ahora, si no tengo la calculadora a mano, ¿qué tendríamos que hacer para poder resolver esta ecuación cúbica? ¿Qué haríamos? Podemos factorear acá. Sí. Factoreo. Y ese factoreo me sirve para ir descomponiendo en raíces más simples. ¿Sí? Ahora que descompuse, tengo que ver quién anula este factor. X1 igual a 0. ¿Quiénes anulan este factor? 2. 2 y menos. Esto es una diferencia de cuadrado, pero si no conozco eso, igual puedo sacarlo con la resolvente o puedo despejar inclusive, ¿no? Esta ecuación no hace falta la resolvente. Despejo nomás igual a 0 y despejo. Bueno, ahora que tengo los tres puntos de intersección, esto me va dando la idea de que voy a tener que graficar sí o sí, y a partir de eso voy a tener que considerar en mi integral estos tres puntos. Para poder graficar, esto era lo que hablábamos con un compañero, en el parcial anterior no entró la gráfica crecimiento, decrecimiento, eso no entró, ¿no es cierto? Bueno, es probable que ahora entre algo de esos, cálculo de máximos, cálculo de mínimos, puede entrar algo de concavidad, o sea, pero puede entrar adentro de uno de estos ejercicios. Sí, un ejercicio integrador sería, ¿por qué? Porque para graficar una cúbica ustedes tienen que saber calcular por lo menos máximo, mínimo y punto de inflexión para que el gráfico esté más o menos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular? Este lo vamos a poder hacer con tablitas, ¿no? Pero el tema es este. ¿Cómo hacíamos para calcular los puntos críticos de esa función? La ecuación de la primera derivada. Exacto. Parece que fue hace 2 años, ¿no? En un momento hicimos esto. Hacemos la primera derivada, me da 9x cuadrado menos 2x menos 10. Bueno, y de acá, ¿qué se hacía? Una vez que teníamos la primera derivada, ¿qué hacíamos? Igualábamos a 0. Y en esos puntos que me da ahí son puntos críticos, que pueden ser máximo, mínimo o punto de inflexión. Bueno, para resolver esto, usamos la calculadora. Hacemos la resolvente. La intersección entre curvas. Esto es la intersección entre las curvas que después se transforman en los extremos de integración. Pero para poder graficar las curvas necesito saber qué comportamiento tiene la cúbica. Bueno, sacaron este, ¿cuánto? Los dos. 1,17 Sí. y menos 0,95. Fíjense que yo estoy trabajando sobre la original. Esto no.
Esta cúbica salió de una ecuación, pero no es la que yo quiero graficar. Yo estoy graficando aquella de arriba. Bueno, ¿se acuerdan que estos dos puntos, el 0,95 y el, negativo, 1,17. Y menos 0,95. Acá voy a tener máximos o mínimos, ¿sí? Pero para eso, ¿qué hacíamos? Para saber si era máximo o mínimo. Derivada segunda. Y de la derivada segunda, ¿qué información sacaba? Pero para la derivada segunda, si era una fracción. Por eso. Pero aparte, si vos reemplazás en la derivada segunda, si reemplazás estos valores, ya te dice si es máximo o mínimo. Por el criterio de la segunda derivada, ¿no? Acá podemos utilizar ese criterio. Si te pide todo el análisis, podés hacer. ¿Te acordás que hacíamos así, poníamos los valores, ¿no? Pero si te pide, si vos necesitas hacer rápido, te conviene usar el criterio de la segunda derivada acá. Acordate que si la segunda derivada te da negativo, tenés máximo. Si te da menor que 0, te da mínimo. Si te da 0, tenés punto de inflexión. Posible, ¿no? ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos 1,17 y menos 0,95. Entonces podemos ir reemplazando acá f doble prima de 1,17 y f doble prima de menos 0,95. ¿Qué pasa con esto? Este me da positivo, este me da negativo. ¿Se acuerdan que yo le dije inclusive que los valores, a mí no me dicen nada los valores, yo necesito el signo, ¿no? Y acá yo me doy cuenta que si reemplazo por 1,17, esto va a ser seguro más grande que 2, y este negativo te va a dar menor que 0. ¿Bien? Bueno, las conclusiones que podemos ir sacando acá es que el 1,17 y menos 0,95 y ahora sí tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada. Si me da positiva la segunda derivada en un punto crítico, ¿qué tengo? Si me da positiva la segunda derivada en el punto crítico, tengo mínimo. Y si me da negativo, tengo máximo. ¿Por qué dejo vacío acá? ¿Qué me está faltando? ¿Por qué dejo vacío? Claro, me está faltando la altura que tiene ese. Para poder ubicar el punto en la gráfica, necesito saber cuál es la imagen de 1,17 y cuál es la imagen de menos 0,95. Esas se obtienen reemplazando acá. Lo ideal es que no dé un número tan feo así, pero está planteado así. Menos 11,46. Este. Sí. Y el menos 0,95. Vale,
Vos hiciste la primera derivada, de acá te salieron los que se llaman puntos críticos. Los puntos críticos pueden ser máximo, mínimo, punto de inflexión. Hicimos la segunda derivada y los reemplazaste en la segunda derivada para chequear a ver qué son. Si te daba 0, podía ser punto de inflexión. Pero como te dio uno mayor que 0 y menor, son mínimo y máximo. Como vos solo tenés la coordenada horizontal del punto y vos después tenés que dibujarlo al punto, necesitas reemplazarlo en la función original. ¿Sí? Entonces, ese reemplazo te dio menos 11,46 y 9,54. Lo único que me está faltando para completar el gráfico es la parte del punto de inflexión. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar el punto de inflexión? Sí, pero antes tengo que ver con la segunda que pasó. Porque la condición necesaria para punto de inflexión que es que la segunda se anule. ¿No? Entonces, para ver el punto de inflexión, lo que voy a hacer es a 18x menos 2 lo voy a igualar a 0. Y acá obtengo que x tiene que valer ¿cuánto? Un 9. Este es posible. Siempre insisto en eso porque es un posible punto de inflexión. O sea, que se anule la segunda derivada no implica que sea sí o sí punto de inflexión. Para eso, la tercera derivada no se tiene que anular. ¿Sí? Para poder probar que es punto de inflexión. ¿Cómo se prueba? Hay que hacer el criterio de la tercera derivada. Pruebo que es punto de inflexión. Hago la tercera derivada, que da 18 y es distinto de 0. Si me da distinto de 0, entonces tengo punto de inflexión. Y las coordenadas van a ser un noveno y dejo vacío ahí porque tengo que calcular. Un noveno Y ahí tengo que calcular la imagen de un noveno. Porque ahí lo reemplazo en la primera forma. sí, sí. Y no va a estar flotando el punto, digamos, si a vos no sabés a qué altura poner. O sea, lo reemplazaría en 3x Sí. al cubo menos x al cuadrado menos x. ¿Listo? Profe, pregunta, ¿y eso lo puedo hacer en casi todos los ejercicios, digamos? Hallar la tercera derivada, si es que tiene, ya directamente saco el punto de inflexión. Claro, podés ir llegando, pero esta tercera derivada vos la tenés que reemplazar en el punto que es posible punto de inflexión. ¿Por qué yo no reemplazo? Porque ya me da 18, o sea, no importa que sea un noveno o lo que sea. ¿Sí? Pero si acá hubiese sido un 18x, ahí sí tenía que reemplazar este valor. Por eso, vos podés llegar a la tercera derivada, pero si nunca la igualaste a 0, no vas a saber en qué punto reemplazar. ¿Entiendes esa idea? ¿Cuánto? Bueno, ahora estamos en condiciones de graficar esa curva. Y otros puntos que yo tuviera que tener en cuenta, o sea, ya tengo máximo, ya tengo mínimo,
Ya sé el punto de inflexión. ¿Qué otros puntos creen que me tienen que interesar a mí para poder graficar bien? En este caso, capaz que ninguno, pero si no necesitaría Si es cóncavo, ¿por qué? Si tuviera asíntota necesito calcularla, ¿verdad? La tangente cambia de dirección. Sí, eso va a pasar acá, en el punto de inflexión. Cóncavo convexo. Bueno, eso va a pasar acá. Eso estoy calculando acá. ¿Qué otros puntos les parece? Ya tengo este y ya tengo este. Con esos 3 puntos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Para qué estoy graficando la cúbica? Para ver qué es el corte. Para que se corte con otra función que todavía no la grafiqué. O sea que estos puntos también son importantes de saber las coordenadas. ¿Por qué? Porque en esos puntos se van a encontrar las dos gráficas. O sea que estos puntos tienen que estar dibujados sí o sí. Entonces los podemos poner en una tablita y vamos calculando. Por ejemplo, para 0, mi función reemplazo acá y vale 6. Es la primera, ¿no? Bueno, para 2, va a valer 4. 0 puede ser. Y para menos 2, menos 8. Que va a dar menos 24. Para menos 2 te daría 20. Ahora de menos 2 a 5. Sí, menos 8 está bien. Menos 2 a 0. Con todos estos puntos ya puedo hacer la gráfica, ¿sí? Piensen en una cuestión, digamos, las cúbicas tienen 2 formas de graficar. Una es así, primero decrece, tiene un mínimo, después tiene un máximo, entre medio el punto de inflexión y después disminuye. Esta es una posibilidad cuando tengo menos A. Y la otra posibilidad es que la curva sea así. Esto es cuando tengo A en cubo. En realidad esto no sería, esto sería A ya, pero y acá tenemos A mayor que 0. Esto como referencia nomás, porque las cúbicas está bueno conocer, las cuadráticas ustedes ya conocen. O es así o es para abajo, tiene mucha historia. Bueno, las cúbicas, la mayoría, tienen este comportamiento. Si A es menor que 0, viene así: mínimo, máximo, punto de inflexión. Y si A es mayor que 0, tenés máximo, punto de inflexión, mínimo. No tiene tanto misterio. Después tenemos que encontrar estos puntos que siempre están así ubicados. Acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces las cúbicas tampoco tienen tanta historia. 0 también. Acá. No, vos sacaste la raíz de E. Da 0. No, menos 8. Porque cuando vos reemplaces acá también te va a dar menos 8. A ver, el hecho que se corten estas no quiere decir que cuando vos reemplaces acá te van a dar el mismo número, que no necesariamente 0. Probar a reemplazar a ver el menos 2 acá. Lo dice el profe que así. Porque acá tenés menos 24, acá tenés menos 4, pero menos es. y acá tenés más. No, pero el menos va dentro del paréntesis. Por eso está menos, era más. Y acá tenés más. Claro, pero menos hace más y Más 20. se hace menos. ¿Cuál es? Ahí es menos. Acá. No, porque el menos va dentro del paréntesis. Claro, sí. Eso es lo que yo te decía. Bueno, ahora que tenemos los puntos, lo vamos a graficar. Tenemos menos 0,95.
Piensen que acá voy a tener que llegar hasta el 11, o sea que vamos a poner por acá el 11 o el menos 12. Para poder hacer una gráfica, yo tengo que saber hasta dónde van a llegar mis puntos o dónde están los puntos. Entonces fíjense que yo ubico el menos 12 y el 12 y ya con eso cubro esos dos puntos. Bueno, después tenemos para el 1,17 vale menos 11,46. Acá voy a tener un. Para 2 vale 0. Para menos 2 vale menos 8. Para 0 vale 0. Y para un noveno vale menos 1,11. Acá tenemos, me está faltando este, menos 0,95 y vale 9,5. Si yo miro acá estos dos casos, ¿cuál de estos tenemos? ¿Cuál de estos dos? El de abajo. El de abajo, porque A, que es este, es mayor que C. O sea que primero aparece un máximo, después aparece el punto de inflexión en el medio, mínimo, y sube otra vez. ¿Está bien? Bueno, y tiene que pasar por todos esos puntos. Por lo tanto, esto va a venir así. Acá va a ser máximo, va a pasar por el 0. Después, ¿qué va a hacer? Acá tiene que ser el punto de inflexión, o sea que tendría que venir así la curva, cambiar la concavidad y después subir. Este sería el máximo, este es el mínimo, este es el punto de inflexión. Y pasa por el 0,0. Profe, en el menos 2 no va a un agujero. Acá. Vos acordate que las funciones polinómicas no tienen agujero por ningún lado porque son continuas en todo su dominio. Si vos tenés una asíntota ahí, podés tener algún punto así, o sea, una racional. Bueno, ¿qué me está faltando? Me está faltando la otra función, que es más fácil porque es una parábola. Entonces, una parábola sí la puedo hacer con una tablita y con mi conocimiento ya. Si yo pongo 0, 2 y menos 2, ¿qué tiene que pasar? Me tiene que dar lo mismo, porque acá se corta, ¿verdad? Si yo quiero comprobar si hice bien la resolvente, lo puedo volver a verificar acá. Y con esos puntos ya podría hacerlo. ¿Qué haría para graficarla? Podemos darle el valor menos 1, por ejemplo.
Esto tiene que dar 0, 0 y 0. El 1 da 1. El 1 da 1. Y el menos 1 menos 3. Entonces, para 1 da 1. Sería por acá. Y para menos 1 da menos 3. Para 0 da 0. Para 2 vale 0. Bueno, acá hay una cuestión que es, cuando yo conozco un poco la parábola, yo sé que donde encuentro dos simétricos, en el medio está el vértice, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos que ver que va a pasar la parábola por acá y por acá. Entonces, el punto máximo estará acá, en el medio, digamos, el vértice. No hace falta que yo haga. Si yo quiero, tengo que hacer todo el estudio de la cuadrática. Yo sé que esto va a venir así y esto va a venir así. Y se van a cortar. Sección, pero vos sabés que tu curva tiene dos ecuaciones, tenés que trabajar con las dos, igualando a una y a la otra. Porque si vos igualas solo con una, obviamente te va a dar uno de los puntos, no vas a ver cómo corta la otra. Ahora, si esto hubiese sido dos rectas, se cortan una sola vez. ¿Sí lo ves? 12. Tendría que dar 2 y medio. Esto da 3 cuartos x cuadrado más 3x evaluado entre menos 2 y 0 más paréntesis menos 1 cuarto x cuadrado más 3x evaluado entre 0 y 0. La parte de 0, como yo ya les expliqué eso, ahora le pongo 0 directamente. Pero sepan que tienen que calcular. Si no están seguros, reemplazan por 0 y le digo, va con menos 3 cuartos menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2, cierro, más menos 1 cuarto 6 al cuadrado más 3 por 6 menos 0. Esto de acá me da 3, 12. ¿3 da esto? Sí, 3 más. Y acá tienen que estar los 9 que faltan.
Acá tenés 36 dividido 4, menos 9, más 18. Quiere decir que este triangulito tiene área 3 y este tiene área 9. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para controlar, aparte de la geometría? Porque si uno sabe un poco de geometría, podría calcular el área haciendo base por altura sobre 2. ¿Sí? Pero hay otra manera de controlar si más o menos está bien mi ejercicio, que es contando los cuadraditos que me quedan. Porque ven que yo les pongo un U.A, ¿qué significa? Unidades de área. Unidad de área. Y cada unidad de área se constituye por un cuadradito de 1 por 1. Por rectángulo, depende de cómo me queda, pero en realidad, acá, esto que me quedó acá es una unidad de área. Yo tengo que ver que acá tiene que haber 12 de esos repartidos, cortando mitades, llevando para un lado para el otro, más o menos. Puedo controlar, puedo usarlo de control. Ese es el resultado. Me da una parábola. Bueno, ¿qué vende raro acá? ¿O qué vende distinto de todo lo que venimos haciendo en las otras? Claro, I está elevado al cuadrado, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto nunca esto. Pero cuando I está al cuadrado y yo lo quiero despejar a la I, ¿qué va a pasar? ¿Este cuadrado cómo pasa? Como raíz. Como raíz positiva y negativa. Lo cual ya nos empieza a confundir un poco, porque no era que las funciones no pueden tener dos signos para un mismo valor de x. Bueno, acá sí, pero esto nadie dijo que sea una función, digamos, sino que estamos hablando de curvas. ¿Sí? Entonces esta, que es la función raíz cuadrada, en realidad si yo tomo los dos signos puede tener esta forma. ¿Sí? Y no es función, es una curva. Para que sea función, habrán visto en la teoría, uno restringe y le dice la raíz positiva o la raíz negativa. ¿Cómo se trabaja en estos casos? En estos casos conviene integrar respecto de y, no respecto de x. ¿Sí? Y vamos a integrar, en vez de integrar de arriba para abajo, o sea, techo menos piso, vamos a integrar desde un costado hasta el otro, desde la derecha a la izquierda. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cómo queda eso. ¿Por qué? No es por una cuestión, digamos, arbitraria, sino porque esta integral a veces suele ser mucho más difícil que si trabajo la integral directa. Y además, si mis curvas me quedan, supónganse que yo tengo que integrar acá, esta curva, y tengo otra que viene así, yo voy a tener que calcular techo menos piso, pero voy a calcular hasta acá. O sea, si yo hago techo menos piso, voy a tener que dividir techo menos piso, y después ¿cómo hago? O sea, se me empieza a complicar porque voy a tener que calcular, o bueno, supongamos que en este caso sería este el área, la región, ¿no? Voy a tener que partir esto, de acá hasta acá, techo menos piso, después voy a tener que partir. Se vuelve un ejercicio muy complejo, digamos, si yo tengo que hacerlo, integrarlo así. Entonces, lo que se hace es integrar de derecha a izquierda, se integra así. Vamos a ver cómo nos queda el gráfico, a ver si. Profe, integrar en I nosotros no hacemos. Integrar en I nosotros no hacemos. Lo hicimos. Nosotros no damos integrar. O sea, tener I. Respecto de ahí, bueno, pero ahora está en el práctico. O sea que si está, puede entrar también en el. Pero van a ver que no cambia mucho. Es lo mismo. ¿Ven?
Esa es una de las novedades que teníamos para mostrar. De ahora en más se integra respecto a islas. Entonces, vamos a despejar X. Vamos a despejar X. Me queda que X es igual a 16 menos Y cuadrado. Y acá está fácil de despejar. Me queda que X es igual a Y más 2 al cuadrado menos 4. Despejo X en función de Y. Para poder graficar esto, voy a ir dándole valores a X y obtengo el respectivo valor de Y. Perdón, al revés. Le voy a dar el valor a Y, voy a obtener el valor de X. Ahora tenemos que pensar todo al revés. ¿Qué valores podríamos empezar a dar para empezar a ver cómo sería la gráfica? 0. Y vale 0, por ejemplo. X va a valer ¿cuánto? 16. Si y vale 0, X vale 16. La estoy pensando como que estuviera rotado mi gráfico, ¿no? Bueno, si y vale... Cuadros anulan. Pensemos acá qué valor me va a anular esto para ver cuánto X vale 0. 4. Claro, 4 y menos 4. Va a valer 0 y 0. Lo estoy pensando todo al revés. Entonces, 1, 2, 3, 4, X vale 0. 1, 2, 3, 4, X vale 0. Con esos puntos ya puedo graficar, porque yo conozco bien lo que es una raíz. Que yo les había mostrado ahí. Por lo tanto, la gráfica va a ser simétrica y esto. Y sigue. ¿Vamos entendiendo hasta esa parte? ¿No? Es como que vos, si vos tenés 16 menos X cuadrado, esta es la misma gráfica, pero no está así. Bueno, y después tenemos la otra curva donde si Y vale 0, por ejemplo, X vale ¿cuánto? Si Y vale 0, X vale 0. 0. Entonces, pasa por acá, la otra curva. ¿Qué otro valor se le ocurre que conviene darle ahí? Claro. Si Y vale menos 2, esto se me anula y me queda menos 4. O sea que, si esto es 16, tenemos 8, 4, 2. Para menos 2 vale menos 4. Y menos 4 también es 2, 4. Si este vale menos 4, también da 0. El gráfico sería menos 4 sería la X. Ah, sí, tenés razón. Perdón. Menos 2 en Y, acá. Y menos 4, que sería por acá. ¿Y cuál otro habíamos visto? Para menos 4 vale 0 también. Sí. Acá.
¿qué puedo pensar, digamos, de estos puntos? Estos dos están a la misma distancia. Yo sé que estos gráficos son simétricos porque son como parábolas a cada vuelta. Si encuentro dos simétricos así, yo ya sé que mis curvas son simétricas, entonces tendrían esa forma, ¿no? O sea, sería así y así. Eso obviamente yo puedo darle otros valores, como por ejemplo, si hubiese sido claro, puedo ir probando otros valores acá. Para menos 2 ya di, para menos 1 por ejemplo, ¿cuánto va a valer para menos 1? Menos 3. Si este vale menos 1, no. Menos. ¿Sí? ¿Está bien? Para menos 1 de i vale menos 3 por acá. ¿Y en qué me está faltando? A ver, ya tengo uno de los puntos de intersección. ¿Qué me está faltando? Si esto sigue, es de esperar que lo va a cortar en algún momento la curva. Sí. Pero no sé ese punto. ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar ese punto donde se cortan este y este? Igualando, por más que este esté, lo igualamos. Bien. Y ahora tengo que resolver esa ecuación cuadrática. La única diferencia es que tengo y en vez de x. Esto es 16 al cuadrado. Esto es y cuadrado más 4y más 4 más 4. Hago desarrollo del binomio y resolver. Esto es 2y cuadrado más 4y menos 16 igualado con 0. ¿Cómo hago para sacar ese valor? Resolvente me va a dar menos 4 una de ellas y la otra es 2. ¿Y qué significa que i me haya dado 2? Bien, ¿y cómo marco ese punto? Me voy desde el 2 y acá se tiene que cortar sí o sí en ese punto, ¿se entiende? Ahora, yo puedo calcular cuánto va a valer x acá. Si vale 2, esto vale 12. Si vale 2, esto vale 12. ¿Ven que en este punto se encuentran 2? O sea que acá tiene que ser 12. Bueno, ¿cuál es el área gráfica? Bien, desde menos... bueno. Si yo lo sigo pensando en x... Desde 2 hasta menos 4. Eso, si yo lo sigo pensando en x, tengo que barrer así. Pero fíjate lo que va a pasar con el techo y piso. ¿Cuál es el techo acá? Esta parte. ¿Cuál es el piso? Esta parte. Voy a tener que integrar desde menos 4 hasta 0, techo y piso, pero tendré que descomponer esto en dos partes, una positiva y una negativa. ¿Vamos a ver? Sí. Después voy a arrancar acá. ¿Cuál va a ser mi techo? La roja, ¿no es cierto? Sí. Hasta acá nada más. Y mi piso va a ser esta partecita negativa de la raíz. Hasta acá. O sea que estoy teniendo área 1, área 2, que encima tengo que saber bien cómo sacar, y área 3.
Y porque tenés que seguir sacando área entre las curvas. Y el área pintado sería todo esto y todo esto. O sea que entra este pedacito también. Entonces 3 de menos 4. Bueno, se dan cuenta por qué conviene hacer respecto de I, ¿no es cierto? Porque se vuelve un poco más complicado. Entonces, en estos casos, lo que se hace es barrer todo, pero se barre de derecha a izquierda, digamos. O sea, la integral va a ser función de la derecha menos función de la izquierda, diferencial de I. Esto anótense porque es otra de las variantes. Estoy integrando de derecha a izquierda, o sea, estoy restando la función de la derecha menos la función de la izquierda. Y mis extremos de integración van a ser menos 4. ¿Y quién? Y 2. Exactamente, lo que me dio acá. Por eso es tan importante sacar la intersección, porque ahí están los extremos de integración. Será lo mismo que agarrar el gráfico y interpretarlo así. Sí, con mucha imaginación lo da vuelta. O si no, agarrar el X. Si vos lo das vuelta, No es veía. depende para dónde lo das vuelta. Si lo rotás en sentido horario, te queda bien. Y si lo en sentido antihorario, te queda cambiado de signo. Bueno, hacemos la cuenta. La integral entre menos 4 y 2 de ¿cuál es la función de la derecha? No, porque tenés que integrar respecto de I, o sea que te tiene que quedar así. No te puede aparecer la X porque vos estás integrando respecto de I. Yo esto les mostré nomás para ver cómo se complica la cosa, digamos, si uno lo despeja. Que se puede hacer también. 16 menos I cuadrado. Sí, depende para dónde despejaste, volvemos a lo mismo de antes. Si despejaste para el lado correcto te va positivo, si despejaste para el otro lado te va negativo. Bueno, sí, o le pones un valor absoluto en este caso, te va a funcionar. Bueno, el de la derecha era 16 menos X. Y el de la izquierda, I más 2 al cuadrado menos 4. De I. Ah, sí. Perdón. Sí, viste de tradición. Profe, ¿cómo sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda? O sea, la derecha es Está aquí. Vos te tenés que acordar cómo lo graficaste. Este es el 16 de la derecha. o sea que el de la derecha Ah, es sí. la izquierda. No, el de la derecha es el que está, el que entre tu área, de tu área, vos tenés lo que pintaste, la parte que está a la derecha, que limita, que hace de límite por derecha y por izquierda. ¿No? Eso lo veo, ¿no? O sea, este es tu área pintada. ¿Cuál es el borde de la derecha? Este. ¿Cuál es el borde de la izquierda? Ese. Claro, pues esto sigue para allá, pero no es. ¿Sí? No sería el límite. Sí, el borde de tu área. Bueno, esto seguimos. Esto es. Bueno, podemos ver allá a ver si despejamos. Esto es 16 menos I cuadrado menos I cuadrado más 4I más 4 menos 4. Pero estos se van. Me queda la integral entre menos 4 y 2 de 16 menos 2I cuadrado menos 4I diferencial. Sí, es muy parecida a esto, pero
al revés los signos, porque en aquel caso yo despejé al revés. Y ahí ya integrás y qué? 16x Esto es menos 16y menos 2 tercios y cubo. Si uno de esos profe le pongo 16x si sale, ¿Cómo? Bueno, le pongo 16x. Ese te chipotea. Sí, por eso. es que no puede, Bueno, si te da un número, yo güey. pongo dentro del contexto. Claro, porque después lo reemplazar el valor, no puedo hacer. Yo me equivoqué ya como 3 veces. Lo que quiero Por eso. Ah, bueno, lo pusieron como novedad en la guía, que siempre es la moda. Sí, que puede ser que sí. Y un tema va a tener. Un tema va a tener todo lo ¿Por qué tan difícil? Se aparecen más de 2 puntos. Sí, este en realidad es más fácil, los otros eran más largas. Bueno, calcular el 6. No, el 6. Calcular el área entre f de x, seno de x, f de x coseno de x. ¿Qué sería? Entre x pi sobre 4 y x igual a 5 cuartos de pi. Ahí está. Ah, no lo puse. ¿Cuánto les dio? 72 unidades de aire. ¿Con alguien te dio así también? ¿O no controlaste? No, bueno. ¿Sí? ¿Saben que la calculadora también saca una de las casas? La que tiene el simbolito integrante saca integrante definido. Eso no indica entre quién y quién tengo que integrar. O sea, ya me da los extremos de integración, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que entre esos extremos de integración una sea techo y la otra sea piso, o que se intercambien entre medio. O sea que sí o sí tengo que calcular dónde se corta. Entonces voy a hacer la intersección y me va a quedar que seno de x tiene que ser igual a coseno de x. Sí. ¿Cuándo son iguales seno y coseno? Esa es la pregunta. ¿Cuándo son iguales? Porque esto yo lo paso acá dividiendo, La gente. me tiene que dar 1, ¿no es cierto? Sí. Cuando los dos son cero, puede ser. ¿Eh? Cuando los dos son cero. No, porque si seno de 0 da 0 y coseno de 0 da 1, de ahí ya no sé. A los 45, porque esto es la tangente de x. Y si uno mira, hay varias maneras de pensarlo, digamos, pero seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿se acuerdan? Y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si cancelo todo, me queda que el opuesto, para que te dé 1, tiene que ser el opuesto igual que el adyacente. ¿Y cuándo son iguales el opuesto y el adyacente? Cuando el ángulo vale 45 grados. Ahí este es igual a este. ¿Sí? O si no, hago harto tangente de 1 y me da que a los 45. ¿Cuándo se vuelve a repetir esa relación que los dos catetos son iguales? Cuando vuelva a estar acá, otra vez son lo mismo.
O sea que cuando a 45 le sumo 90, ahí vuelvo a estar otra vez en un caso donde el seno y el coseno son iguales, ¿no? Ahora, ¿cómo se dice el arco tangente, digamos, de 1? Pi sobre, ¿no? Sobre 4. Porque pi sobre 2 vale 90, ¿se acuerdan? Y si quiero decir 45 es pi sobre 4. ¿Y dónde se vuelven a cortar? ¿Dónde vuelven a ser iguales? Sí, es verdad, para este lado. ¿Y si sigo con lo positivo? Le tengo que sumar 90, o sea, pi sobre 2 a pi sobre 4. Y da 5 cuartos. O sea que se vuelven a cortar ahí. Sí. Hasta acá tenemos que seno tiene que ser igual a coseno. Pasar este dividiendo, te queda igualado a 1. Porque es como que dividís por coseno los dos. Seno sobre coseno lo podés pensar así, como cateto opuesto sobre cateto adyacente. O si no, lo pensás como la tangente. Si vos en tu calculadora pones tangente menos 1 de 1, o sea, arco tangente de 1, te dice qué arco le corresponde ese 1. Es pi sobre 4. Y después, esto se vuelve, porque tu calculadora no te da todos los valores, como una función que te da 1 nomás, y vos después tenés que interpretar los que siguen. Resulta que acá si vos le sumás 90 más, vuelve a estar en la misma situación. O sea que uno de los puntos de intersección es pi sobre 4 y el otro es pi sobre 4 más 4 más 90. O sea, 5 cuartos de pi. O no, 3 cuartos. 3 cuartos de pi. Sí, hay que pasarlo a radial. En tu calculadora tenés que estar en radial. Y encima no te va a decir pi sobre 4, capaz te da decimal. 2, si están decimal. Si lo pones en sexagesimal, El arco tangente de 1 sería 45 grados. Y después 135 otra vez. ¿Sí? Bueno. Acá Más 90. Más 90. no, tenés que, porque acá te va a dar menos 1, te va a dar el cociente. Tenés que ir hasta acá. Acá tenés menos 1 y menos 1 te va a dar 1 positivo cuando dividas. O sea, tenés que sumarle 180. 180 para que se vuelvan a cortar. Así es. Se vuelven a cortar en 5 partes. Porque si vos hacías hasta acá, los catetos son iguales pero tienen signos distintos. O sea, uno es positivo, el otro es negativo, te iba a dar menos 1 acá. Entonces hay que sumarle hasta acá. Si a este ángulo vos le sumás un llano, 180, se te vuelve a dar el mismo triángulo pero acá abajo. Sí. ¿Sí? Siempre hablando de la circunferencia trigonométrica. ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Te acordás que así se hace la deducción acá del seno y del coseno? Se hace una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Bueno. La gráfica de seno de x, nosotros sabemos que el pi sobre 2, ¿cuánto vale el pi sobre 2 en seno de x? 1 menos 1. Vale 1 y en pi vale 0. Y después, en 3 medios de pi, vale menos 1. Por acá. Y en 2 pi vale 0.
gráfica del seno de pi. Y la gráfica del coseno de pi, ¿se acuerdan que empezaba en 1? Sí. En 1. Va a cortar en pi sobre 4, o sea, en esta mitad se van a cortar las dos. Y va a caer ahí. Después cuando valga pi, acá Menos 1. va a valer menos 1. Entre medio pi. Y acá se vuelven a cortar en la mitad, que sería 5 cuartos. Fíjense que acá, como habíamos hecho hoy, el seno valía, no se cortaban ahí en 3 cuartos, porque el seno valía un valor y el coseno valía el valor opuesto. En cambio acá, los dos valen lo mismo y se cortan otra vez. ¿Cuál es el área a calcular? Si dice el área entre las curvas. Desde acá hasta acá. Tengo que ir viendo a ver qué pasa. Voy pintando y me queda así. ¿Cuántas integrales hay? 1. 8 más. A la larga, digamos, solo tenemos que hacer la primera intersección que tiene, porque eso se va a volver a repetir. Buena pregunta. Como estas funciones son periódicas, el que hace el ejercicio te dice entre tal y tal. Porque si te dice entre las curvas, nomás no te dice, se van a cortar infinitas veces. ¿Sí? Por eso ya te aclaró acá. Bueno, la integral entonces, yo sabía que tenía que ser entre esto. Lo que pasa es que entre medio, miren si se cortaban entre medio y cambiaban. Yo tendría que haber tenido ese cuidado. ¿Sí? Si este hubiese venido por acá y se cortaba antes, no iba a poder hacer directamente. Bueno, pi sobre 4 y acá 5 cuartos pi. Profe, ¿cómo sacó los dos primeros valores de x en la primera? Acá. No, arriba. Eso, no, los dos primeros de x. Estos ya están dados en la consigna. Te dice calcule el área entre tal y tal. Probablemente para evitar que vos tengas que hacer esto. ¿Sí? Yo les muestro igual más o menos cómo se puede pensar. Raro igual que aparezca esto, pero está como para pensarlo un poco. ¿Cuál es la función techo? Seno de. ¿Cuál es la función piso? Coseno. Como esto no cambia, podemos trabajarlo así. La integral de seno de x. Coseno o menos coseno. Menos coseno, no coseno de Menos. Y acá, menos evaluado en el piso de 4 y 5 cuartos. Bueno, calculadora la tengo que poner en radianes o si no tengo que pasar esto a grados hexagesimales. Me quedaría menos coseno de 5 cuartos de pi menos seno de 5 cuartos de pi. Todo esto menos coseno de pi sobre 4 menos seno de pi. ¿Qué primero? Ah,
Claro, vos estás mirando acá. Está bueno. ¿No? Pero está bueno sacarlo del gráfico. En vez de estar calculando. Lástima que puntos donde se cortan son puntos que no tenés que calcular. 0,7 debe ser porque son ángulos notables. 0,7, 0,7, 82. 2 raíz 2. ¿Completo? ¿Con cuál? ¿Esto? ¿Todo? 2 raíz 2 por 2,83. ¿Así? Mierda. ¿Cuánto le dio eso para controlar a eso? 0,7 o algo así. Eso da a raíz de Lo van trabajando todo. Sí, eso es 0,707. Sí. Pero calculan la actividad 7. ¿Cuál es el área de la región sombreada? Dice, no hay ninguna región sombreada. ¿Hay? Yo no veo en el mío. Con los colores se ve. No me alcanzó mi bueno, pero claro. Este probablemente tenga sentido y por algo te marca hasta acá. Hagamos hasta el 3 para... Que si no es muy fácil, digamos, esa partecita, ¿no? Estaba así. ¿Está bien? Bueno, hagamos, para que sea un poquito más interesante el ejercicio, hagamos el área hasta el 3. De 0 a 3 hagamos. ¿Sí? Porque si hacemos de 0 a 1, medio que no tiene mucho sentido. Pero si hacemos de 0 a 3... ¿Qué vamos a tener que hacer si queremos hacer de 0 a 3? Me cambia el techo, ¿no? Entonces, voy a hacer la integral de dónde hasta dónde. De 0 a 1, donde el techo es x menos 2 al cuadrado y el piso es x cuadrado. Y le voy a sumar la otra partecita que no está sombreada, pero vamos a hacerle llegar hasta el 3. ¿Sí? ¿Cómo sería la otra integral? De 1 a 3. Función techo, x cuadrado, función piso, la otra. Si quieren ahí le hacen un sombreado a la parte que falta. ¿Se entiende esto? Después lo hace. Actividad 8. Son dos gráficos. Eso no hay que hacer. Tenés que hacer el cálculo, ¿no? Y aplicar la fórmula y todo. Claro, sí. O sea, tenés que resolver esta operación acá. Ahí es la integral y después. Cancelás todo lo que puedas y después le aplicás la integral y reemplazás en el 3. ¿Haces barro? ¿Sí? No sé, no es longitudinal. No es longitudinal, pero todavía esto le estoy mostrando para cerrar nomás este tema de cálculo de aire. Rápido. Se nos sería uno. Chao.
hallar el valor del área sombreada, dice. En cada caso, ¿no? La suma de las dos, seguro te da 1. La suma de este más este te da, te queda un cuadrado de una unidad de área, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es cómo planteamos las áreas. Área 1 y área 2. No se plantea para calcular este pedacito. Acá tenemos la integral entre quién y quién. Extremo. Entre los 1 y 0 o así. Así siempre, ¿no? 0 y 1. 0 y 1. ¿Quién es el techo? 1. Muy bien. ¿Quién es el piso? Raíz de X. ¿Se entiende? Techo más piso. Y ahora esta. Integral entre 0 y 1, ¿de quién? De raíz de X. De techo menos piso, que es 0. Ese nunca lo ponemos al piso cuando es 0. Claro, porque es techo menos piso. Este nunca lo ponemos así, ¿no? Claro. Cuando uno dice calcular el área bajo una curva, estás tomando el techo con el piso, que es el I igual a 0. Bueno, ¿y esta integral la saben hacer? Dígame que sí. Sí. Integral de raíz de X. Lo pasamos un medio y ahí lo resolvemos. Puede ser. Bueno, la fórmula de la longitud de arco es una integral entre dos extremos Son 2. y lo que está midiendo, ¿cómo? Lo que está midiendo es la longitud, como si yo estuviera midiendo con una cinta. ¿Cuánto tiene esto? ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de ese pedacito de hilo, de curva, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, hay toda una deducción que está muy interesante, tiene que ver con distancia, o sea, en el plano todas las distancias se toman con Pitágoras. O sea, si yo quiero tomar la distancia entre este punto y este, seguro tengo una diagonal y esa diagonal se saca con Pitágoras. Y a partir de ahí, si yo voy haciendo esas diagonales cada vez más chiquititas, infinitesimalmente cubro toda la curva, ¿no? Y de ahí por eso aparece una raíz. Lo que pasa es que como integrar raíces no es tan fácil, entonces no todas las funciones se le puede calcular el arco de curva así de manera. Tiene que ser muy especial la forma de la función, porque las integrales de raíces no son fáciles, salvo este caso así solito. Si lo adentro es X nomás, es fácil, pero si no se complica un poco. Bueno, vamos a ver entonces. Dice, determinar, por eso son tan raras las funciones. La longitud de curva, la actividad 1 de la función 4 raíz de 2 sobre 3, X a la 3 medio, con X entre 0 y 1. Créanme que esto vale 10 puntos, a veces en el parcial está regalado en realidad, porque es muy fácil. ¿Sí? Van a ver que no es, hay que aplicar esto. Sí. Tiene que acordarse, no, nada de rayar el mano. En la calculadora. Vamos a ir controlando una por una la calculadora. Bueno. Entonces, como en mi fórmula tengo f' de x al cuadrado, tendré que hacer esa cuenta, ¿no? Voy a hacer y prima
y después lo voy a elevar al cuadrado. Para hacer la derivada de esto, bajo el 3 medio y le resto 1. Vamos haciendo la derivada, cancelo todo lo que pueda y después le aplico el cuadrado. Sería 2 escribo acá. Raíz de 2. ¿Está bien? Porque yo tengo que reemplazarlo en la fórmula que derivo primero y lo elevo al cuadrado. ¿Se entiende, no? Estoy haciendo esta partecita para después sumarle 1. ¿Por qué le voy a dar el cuadrado? Para que lo poner Primero hice la derivada, ¿te acordás que bajo? Sí, lo último. De la derivada hay que poner por acá. Por esto. Porque en tu fórmula de longitud de curva aparece la derivada al cuadrado. Entonces pasó. No la derivada. Por eso ahí le pone el cuadrado. Sí, claro, para ahorrar un paso, digamos. Para indicar, porque si yo no le pongo el cuadrado, estos no son iguales. Ah. Si yo elevo al cuadrado acá, tengo que elevar al cuadrado acá para que se mantenga igual. Nos queda esto. 8x. 8x. 4. Este se anula, digamos, la raíz. Y acá, a la 1 medio al cuadrado, me queda aquí. ¿Está bien? Entonces, la integral va a ser entre quién y quién. Entre. Porque dice la longitud de curva entre 0 y 1 de esta función. ¿Entre quién y quién voy a hacer? Claro. De la raíz cuadrada de quién? De 1, De 1 más 8x. 8. Diferencial de esto. Si acá adentro me llegara a quedar una cuadrática, estoy en el horno. Algo que sea al cuadrado y raíz solo sin nada, que puedo cancelar. ¿Sí? Siempre me va a tener que quedar una lineal acá para poder resolver. Ahora ya vamos a ver cómo se resuelve este paso. ¿Entendieron? Profesor me dio 80. Todo completo, ¿ya sacaste? Sí, 80. Bueno, quiere decir que 80 unidades de longitud tienes tú. Si hiciste todo bien. No, la refería a eso. ¿Esto? No, 80 no, si tenés 2 al cuadrado te da 4. Raíz de 2 al cuadrado te da 2. Así como toda la metió acá, pero me dio 80. Pero ¿y la X qué pusiste? Si la X. La X no le puse. Le metió. Esa es la que sería. Ah, porque tu X vos debes tener cargado un valor para X adentro de tu calculadora. Tenés que limpiar todo tu memoria. Bueno, vamos hasta acá. ¿Cómo se resuelve esa integral? Qué lindo si llego hasta acá y no se resuelve. Ahí no sé cómo. Todo esto a los 1 medio. Bueno, entonces sería todo esto a la 1 medio. Bien. Le sumo 1 al exponente y lo divido. Vamos hasta ahí. Pero ¿qué te está sonando ahí que no puede ser? O puede ser así. Eso era si era X solamente, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo adentro una función compuesta de X? Ah, sí. Hay que hacer sustitución. Hay que tener un cuidado ahí en X. Este va a pasar a ser 1. Ah, no era tan fácil. ¿Se acuerdan? No era tan fácil. ¿Sí? Y du, ¿qué me da du? 8. 8. Por eso, esto funciona fenómeno, pero tengo que tener en cuenta la constante que sale a dividir, que sería este 8 de acá. Entonces, esto sería du sobre 8, va a ser de. Por lo tanto, esto va a ser la integral de u a la 1 medio, y este de x lo cambiamos por du sobre 8. ¿Sí?
3 medios dividido 3 medios. Y este 8, que lo podríamos haber sacado acá. Lo sacamos afuera dividiendo, ¿está? Esto es 1 octavo por 2 tercios por U, que es 1 más 8x a la 3 medios. Bueno, fíjense que acá cuando yo puse U, no puse los extremos 0 y 1. ¿Sí? Porque cuando yo hago una sustitución de variables, mis extremos también se cambian. ¿Cómo se cambian? Reemplazando acá por 0 y por 1. Si x valía 0, u vale 1. O sea que el extremo inferior sería 1. Pero esto no le sabemos pedir porque se haga un nivel. Y si x vale 1, u vale 9. O sea que mis nuevos extremos de integración en realidad son 1 y 9. ¿Qué hacemos nosotros por lo general? Para que no se arme ese lío, hago la sustitución y vuelvo a los extremos originales. Vuelvo a los extremos originales para no tener que hacer ese cambio. Pero sepan que también se puede hacer así. Entonces, vamos a evaluar acá esa expresión entre 0 y 1. Entre 0. Sí. Cuando vos haces la sustitución te queda tu integral definida respecto de u. Por lo tanto, vos no podés poner 0 y 1 porque x variaba de 0 a 1. Si x varía entre 0 y 1, u varía, reemplazo acá, ¿sí? Y te queda que u varía entre 1 y 9, reemplazándola. O sea, tu variación en x la reemplazada en 1. Serían los extremos. Sí, los extremos, los cambiás a los extremos. Pero por eso yo no tengo problema que hagan así, lleguen hasta el final y ahí lo vuelven a los extremos originales. Comento no, porque van a ver en los libros que se hacen. Bueno, ¿dónde termina esto? N va a ser igual a 1 sobre 12, porque al 0 acá, 1 más 8x elevado al 3 medios entre 1, entre 0 y 1. Reemplazamos 1 más 8 a la 3 medios menos 1 más 8 por 0, acá viene algo interesante. ¿Se acuerdan que yo le dije que no siempre que dé 0 el extremo te va a dar 0 la integral? Bueno, este es un claro ejemplo de que acá en el 0 no te termina dando 0 la integral. 2,0. No, terminando 0, como sería 8, 0, 0, 1. Claro, no termina dando. Es un error muy común ese que lo cometemos todos, porque uno pone 0, 0, 0 y después te encontramos. Y otro error muy común es el error de signos acá. Bueno, entonces te queda. Esto es 9 la raíz. O sea, 9 a la 3 medios lo pueden calcular en la máquina. Sería 9, ¿no? No, 9. 27. Y acá te da 1. 26 sobre 12. No. 13 sextos. Unidades de longitud.
7 más 3x diferencia de x. Esa derivada. ¿La derivada? ¿Por qué? Porque por tu fórmula tenés f' de x al cuadrado. F' es la derivada. Y a la derivada yo la llevé al cuadrado. Pero yo no podía llevar al cuadrado acá y dejar acá sin nada. De última. No sé qué es lo que no entendí. Me perdí la derivada de cómo derivó. ¿Cómo derivé? ¿Te acordás? La n la bajaba multiplicando. Y le restaba 1 al exponente, ¿te acordás? Allá por abril y todo. Bajá este multiplicando y le restaba. Todo esto es constante, mirá. Volumen de un sólido revolución. La fórmula es por el método de discos. Hay muchos métodos, está muy interesante esto, pero nosotros llegamos a ver muy poquito de esto. Pero está el método de las arandelas, ¿sí? Este es el método más simple, digamos, que es el método de los discos. Después hay un método por capas. Pero la idea sería cómo uno puede cubrir un volumen. Pónganse que uno tiene esta curva y esa curva yo la hago que haga una revolución respecto de este eje. Entonces, si esta yo la hago rotar, imagínense que me va a quedar algo así, un volumen. Estos ya tienen su propio nombre, digamos, se llama paraboloide, por ejemplo. Después eso van a estudiar el nombre que tienen, pero la idea sería esa, ¿no? Cuando yo hago que esto gire alrededor del eje X, me genera un volumen completo, contando todo lo de adentro. Y yo lo podría calcular podría aproximarlo tomando pequeños cilindros, digamos, que van ahí adentro, ¿no? Que serían los discos, eso. Si yo estos discos hago infinitos discos que se van haciendo cada vez más grande el radio, entonces esa suma me termina dando el volumen total. Ustedes saben bien que el área de un disco, el área de una circunferencia es pi por radio cuadrado, ¿sí? Donde el radio termina siendo la altura de la función. El radio de este disquito termina siendo la altura de la función. Por eso está elevado al cuadrado y este es pi. Se tendría que acordar de esta fórmula, recordando pi por radio cuadrado, ¿no? ¿Y por qué me da volumen? Porque aparte se está multiplicando por esto, por el ancho. Entonces, si el ancho yo lo hago variar entre 1 y 4, supónganse, estoy tomando todo de completo. Estoy tomando infinitos discos así chiquititos. Bueno, veamos alguna de las. Bueno, esta justamente. Dice la región entre la curva. Si f de x igual a raíz cuadrada sería solamente en la fórmula de x, si la raíz y el cuadrado. Claro, es fácil. Sí, este es más fácil. Entre 0 y 4. Dice, la región entre la curva raíz de x cuando se hace una revolución respecto del eje X, ojo con esto, gira alrededor de X. Yo tengo que saber el eje de revolución, digamos. Yo sé que si X vale 4, ¿cuánto vale Y? Si X vale 4. 2. Entonces yo ya conozco que va a ser hasta acá. Y uno lo que tiene que hacer es copiarlo en espejo hacia abajo para poder representar lo que sería
Ese sería lo que estamos por calcular nosotros. Si yo tomo este punto de acá hasta acá, esto es f de x, ¿cierto? Para que tengan una idea, digamos. Entonces me va a quedar la integral entre quién y quién. Entre 0 y 4 de pi por ¿quién es mi función? Ya, no. Pi sale para afuera. Pi sale afuera porque es constante. Luego tengo x cuadrado sobre 2. Integral de x. Y por 16 sobre Me queda pi por 16 sobre 2. menos Menos 0 sobre 2. 8 unidades de grado. Aquí lo podemos dejar escrito, tanto se aparece acá como aparece allá. Lo dejamos escrito. Bueno, en la clase que viene vemos el otro ejemplo de esto que es una revolución respecto al eje Y. Va a ser lo mismo, pero vamos a tener que integrar respecto del Y. Como lo anterior. Bien. Lo que sí hay que agregarle a ese ejercicio, los extremos. Pónganle entre Y igual a menos 2 y 2. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue que es punto. Exactamente. Entre y igual a menos 2 igual a 2. Este sería la actividad 2 de sólido. Y lo otro que nos estaría faltando, integral impropia, que lo damos rapidísimo, porque es lo que mostró el profe hoy. No es complicado, digamos, el tema, y traigan otras dudas que tengan.